En la noche en que mi abuelo murió, me miró a los ojos y le dijo a mi padre: «Cásate con tu hija, no dejes que ningún hombre la toque, y si ella se niega, tú sabes qué hacer». Por 3 días viví encerrada en mi cuarto, sin saber si mi propio padre me protegería o me destruiría. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden acomodarse ahí, tomar un cafecito, un vaso de agua, que la conversación de hoy será de esas que tocan el corazón. ¿Vieron? Yo soy la Jessica Silveira de Las Gallas. Tengo 76 años bien vividos y vivo aquí en Garantía del Norte, allá en Mato Grosso. Es un pueblito chiquito, de esos donde todos se conocen, donde todos saben todo. Queda bien en el norte del estado, rodeado de ranchos, de selva, de gente trabajadora y de fe. Hoy en día, mi rutina es bien tranquilita, gracias a Dios. Me despierto tempranito cuando el gallo todavía está cantando afuera y lo primero que hago es ir a mi cocina a hacer un cafecito bien caliente. Ay, mis hijos, el café para mí es sagrado, no es cualquier café, ¿vieron? Yo misma hago el polvo de la manera antigua con el colador de tela que mi mamá me enseñó a usar cuando era niña. El aroma que se esparce por la casa es como si trajera a todos de vuelta cerca de mí. ¿Entienden? Después del café, me gusta sentarme en el porche y quedarme mirando el amanecer. Mi casita es sencilla, pero tiene un porche de madera que yo misma ayudé a construir con mis hijos. Y desde allí veo todo el patio, las gallinas escarbando, las flores que siembro cada año y allá al fondo la cerca que divide mi tierra de la selva. Es ahí, en ese porche, donde hago mi crochet. ¡Ay, el crochet! Esa es mi pasión, ¿vieron? Empecé a hacer crochet cuando tenía unos 15 años, pero fue mucho tiempo después, ya con los cabellos blancos llegando, que esto se convirtió en mi refugio de verdad. ¿Saben cómo el crochet se volvió tan importante para mí? Fue después de todo lo que pasé, después de que finalmente la paz llegó a mi vida. Yo necesitaba algo para ocupar las manos y calmar la cabeza. Porque pasamos por trauma, mis queridos, sabemos que la mente no para. Se queda rumiando, volviendo, recordando. Entonces una vecina de aquí de Garantía, la doña Leonor, me enseñó unos puntos nuevos y listo, me enamoré de nuevo. Hoy hago toallitas de mesa, individuales, pasadores de sofá, hasta vendo algunas piecitas en la feria del pueblo. No es para ganar dinero, no. Es más para sentir que soy útil, que mis manos todavía crean cosas bonitas, ¿entienden? Aquí en casa vivo con mi esposo, el Reinaldo. Es un hombre bueno, trabajador, que conocí muchos años después de todo lo que les voy a contar. Tenemos 3 hijos, todos ya criados, y 6 nietos, que son la luz de mi vida. Cuando ellos vienen aquí, la casa se vuelve una fiesta. Hago torta de yuca, hago tostadas y ellos andan jugando en el patio, corriendo detrás de las gallinas, subiendo en los árboles. Es una bendición ver la vida continuar, ¿saben? Ver que, a pesar de todo, logramos construir algo bonito. Ah, y antes de que continúe, quería hacer un pedido especial para ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué rinconcito estaban viendo el video de la abuela, de qué pueblito, y a qué hora del día encontraron este video. Tempranito con el café de la mañana, después del almuerzo, en esa orilla de descanso, o ya de nochita antes de dormir. Yo leo cada comentario con cariño. ¿Vieron? Y me da tanta felicidad saber dónde están ustedes y cuándo se tomaron un tiempito para escucharme. Cuéntenme. Vamos a hacer una cadena de cariño aquí en los comentarios. Y otra cosa, mis amores, si pueden, hagan clic en ese botoncito de me gusta ahí abajo. Eso ayuda al video a llegar a más gente que necesita escuchar esta historia. Y suscríbanse al canal, ¿vieron? Activen la campanita para no perder los próximos videos. Pueden hacerlo ahora, rapidito, que yo espero. Bueno, pero volviendo, la historia que voy a contar hoy es pesada, mis hijos. Es sobre elecciones, sobre el peso de las maldiciones que los mayores nos lanzan y sobre un milagro, no de esos de iglesia, sino de un corazón que eligió el amor en vez del odio.
Es sobre mi padre y sobre los 3 días más aterradores de mi vida, cuando no sabía si él me protegería o si me destruiría. Yo nací aquí mismo en Garantía del Norte, en el año de 1949. En esa época, mis queridos, esto aquí era prácticamente selva virgen. No había casi nada, solo algunas familias de colonos que vinieron a intentar la vida en las tierras del norte de Mato Grosso. Mi padre, el Afonso Silveira, era uno de esos hombres valientes que creyeron que se podía construir algo aquí. Él había venido de Goiás, de un pueblito llamado Pirenópolis, huyendo de la sequía y la falta de trabajo. Con él vino mi abuelo paterno, el Gumersindo de Silveira de las Gallas. Ay, mis hijos, ese nombre completo de las Gallas era del mi abuelo. Él insistía que todos lo usaran. Decía que era para mostrar que teníamos linaje, que no éramos cualquiera. Mi padre era un hombre bueno, de corazón blando, de esos que no pueden decir que no. Era trabajador, se despertaba de madrugada para cuidar la chacra, sembraba yuca, maíz, frijoles, pero vivía a la sombra del Gumersindo. Mi abuelo era el tipo de hombre que lo controlaba todo y a todos. Era alto, seco, con unos ojos oscuros que parecían ver a través de la gente. Cuando él hablaba, nadie respondía. Cuando él mandaba, todos obedecían. Y mi padre, pobrecito de mi padre, nunca tuvo coraje de enfrentar a su propio padre. Mi mamá, la Hortensia, era una mujer dulce, chiquita, de cabellos negros, siempre recogidos en un moño. Ella había venido de Pará, de una familia pobre de Santarém, y había conocido a mi padre en una fiesta de San Juan, cuando él pasaba por allá negociando el ganado. Se casaron rápido, y ella vino para acá sin conocer a nadie. Pobrecita mi mamá, sufrió mucho en manos de mi abuelo. Él no le pegaba, no, pero la humillaba. Decía que era débil, que no sabía hacer las cosas bien, que mi padre había casado mal. Y ella bajaba la cabeza y seguía trabajando, cocinando, lavando ropa en el río, cuidándonos. Yo tuve 2 hermanos, el Baldomiro y el Teodoro. Baldomiro era 4 años mayor que yo y Teodoro era 3 años menor. Vivíamos en una casa de madera bien sencilla, con piso de tierra apisonada, techada con hojas de palmera. Tenía solo 3 cuartos. Un dormitorio donde mis papás y Teodoro dormían, otro dormitorio donde Baldomiro y yo dormíamos, y la cocina, que también era la sala. La estufa era de leña, y mi mamá pasaba el día entero ahí cocinando, calentando agua. No había baño dentro de la casa. Teníamos que ir allá al fondo del patio, donde había una casita de madera con un hueco en el piso. Mi infancia fue sencilla, pero tenía alegría, ¿saben? No teníamos juguetes comprados, entonces inventábamos. Yo hacía muñecas de tusa de maíz, las vestía con retacitos de tela que mi mamá me daba. Baldomiro y Teodoro hacían carros de lata de sardina y jugábamos en la tierra haciendo caminos, fingiendo que estábamos viajando. Cuando mi abuelo no estaba cerca, nos reíamos, corríamos descalzos por el patio, subíamos en los árboles. Yo tenía una amiguita, la Creusa, hija del vecino más cercano, que vivía como a 2 kilómetros de casa. Nos encontrábamos en el camino de la chacra y nos pasábamos jugando a la ronda, cantando esas canciones viejas que todos conocían. La rutina era siempre la misma. Me despertaba temprano, todavía oscuro, con el ruido del gallo y los pajaritos. Mi mamá ya estaba en la cocina haciendo el café. Tomábamos café negro con harina de yuca y cuando había, un pedacito de torta de maíz. Después tenía que ayudarle a lavar los trastes, barrer la casa, buscar agua en el pozo. Mi padre y mis hermanos se iban a la chacra con el abuelo y se pasaban todo el día allá limpiando, sembrando, cosechando. Yo también iba a veces, principalmente en época de cosecha, para ayudar a sacar yuca o a cosechar maíz. Era trabajo pesado, ¿vieron? Las manos se ponían callosas, la espalda dolía, pero uno no se quejaba. Quejarse cerca del Gumersindo era firmar la sentencia de un castigo. ¡Ay, los castigos de mi abuelo! Cuando alguien hacía algo malo, o cuando simplemente él creía que habíamos hecho algo, agarraba el cuero y pegaba. Le pegaba a mi padre,
Le pegaba a mis hermanos. A mí nunca me pegó. Pero la manera en que me miraba siempre me dejaba con un miedo raro, diferente. Era como si él tuviera planes para mí, ¿entienden? Él siempre le decía a mi padre: «Esta niña va a ser la joya de la familia, no dejes que cualquier vago se le acerque». Y mi padre estaba de acuerdo. Callado, siempre callado. Yo debería haber tenido unos 10, 11 años cuando comencé a notar que mi abuelo me miraba de manera rara. No era una mirada de abuelo normal, ¿saben? Era posesiva. Cuando crecí y comencé a convertirme en señorita, él se volvió todavía más controlador. No me dejaba conversar con los muchachos en el pueblo. Una vez estaba jugando con la Creusa y con su hermano, el Isidoro, y mi abuelo apareció de repente, me agarró la oreja y me arrastró para la casa. Dijo que me estaba ofreciendo, que iba a terminar siendo una perdida. Mi mamá intentó defenderme. Dijo que yo era solo una niña, pero él le gritó y ella se cayó. La vida era así, mis queridos. Trabajo duro, poca alegría y siempre esa tensión cuando el Gumersindo estaba cerca. Mi padre no era feliz, eso lo veía. Miraba a mi mamá con cariño, pero nunca logra protegerla de las crueldades del abuelo. Nos miraba a nosotros, sus hijos, y yo veía la tristeza en sus ojos, pero no reaccionaba. Había sido criado de esa manera, obedeciendo, aceptando, tragándose la rabia y el miedo. Recuerdo una vez, yo tendría unos 12 años, que mi padre intentó contradecir al Gumersindo. Fue en una discusión sobre vender una vaca. Mi padre quería venderla para comprar medicina para mi mamá, que tenía una tos fuerte que no le pasaba. El Gumersindo dijo que no, que la vaca valía más que la salud de ella, que ella iba a mejorar sola. Mi padre por primera vez levantó la voz. «Pero ella es mi esposa. Yo decido». El silencio que cayó en esa cocina fue aterrador. El Gumersindo se levantó lentamente, caminó hasta mi padre y le dio una bofetada tan fuerte que lo tiró al piso, y dijo con esa voz fría: «Vos no decidís nada. Yo soy el dueño de esta tierra, de esta familia y de vos. No se te olvide nunca». Mi padre se levantó, se limpió la sangre de la comisura de la boca y bajó la cabeza. Nunca más contradijo a su padre. Fue en ese ambiente que crecí, con miedo, con respeto forzado, pero también con amor por mis papás y mis hermanos. Nos protegíamos como podíamos. Mi mamá me abrazaba a escondidas y decía: «Un día esto va a pasar, mi hija. Un día vamos a ser libres». Yo no entendía bien qué quería decir, pero sentía que ella también soñaba con una vida diferente. Y así pasé mi infancia entre los juegos en el patio con la Creusa y el Isidoro, los días de trabajo pesado en la chacra, el olor de tierra mojada cuando llovía y el miedo constante del Gumersindo. Pero cuando cumplí 13 años, las cosas comenzaron a cambiar de una manera que nunca hubiera podido imaginar. La manera en que mi abuelo me miraba se volvió aún más intensa, y las cosas que decía sobre mí, sobre mi futuro, comenzaron a volverse cada vez más raras y aterradoras. Recuerdo como si fuera ayer el día de mi cumpleaños número 13. Mi mamá había hecho una torta de yuca, mi favorita, y nos habíamos reunido en la cocina para cantar las mañanitas. Era junio de 1962. Hacía un frío que pelaba en esa noche, y habíamos encendido la estufa de leña para calentar la casa. Mis hermanos estaban animados. La Creusa había venido con su familia, e incluso mi papá parecía un poco más ligero, sonriendo mientras me entregaba un regalito envuelto en papel de pan. Era un peine de madera que él mismo había tallado. Pero en medio de la fiesta, mi abuelo Mersindo entró a la cocina. No había participado de la cantada, se había quedado en su cuarto, como siempre hacía cuando tenía asuntos en que pensar, como él decía. Cuando entró, el clima cambió al toque. Todos se quedaron callados. Caminó hasta mí, me miró de arriba hacia abajo, de esa manera que me dejaba helada, y dijo frente a todos: «13 años, ya te estás volviendo mujer. Afonso, vos sabés lo que tenés que hacer. Esta niña no puede andar suelta atrayendo a cualquier vago. A partir de hoy, ella no sale más sola, y vos vas a empezar a buscar un casamiento para ella.
pero tiene que ser alguien de confianza, alguien de la familia. Mi padre tragó seco y solo asintió con la cabeza. Mi mamá me apretó la mano por debajo de la mesa, pero no dijo nada. La Creusa y su familia se sintieron incómodos y poco después se fueron. La fiesta terminó ahí. Subí a mi cuarto, me tiré en mi cama de madera dura y lloré bajito para que nadie me oyera. No entendía bien qué había querido decir el abuelo con alguien de la familia, pero eso había sonado mal, muy mal. En los meses que vinieron, la vida se volvió sofocante. Mi abuelo pasó a vigilarme todo el tiempo. No podía ir a jugar con la Creusa sin que Baldomiro fuera conmigo para vigilarme. No podía ir a buscar agua al pozo sola. No podía ir al pueblo en las raras ocasiones que íbamos a vender harina o comprar algo. Vivía encerrada en casa, ayudando a mi mamá en las tareas, pero sintiendo que las paredes se cerraban cada vez más, como si la casa se hubiera empequeñecido. Y lo peor de todo, mis queridos, era la manera en que mi abuelo hablaba de mí. Comenzó a hacer comentarios raros frente a todos, como si fuera lo más normal. Cosas como, esta niña va a ser mi nuera, yo ya decidí. O entonces, Jessica, vos te vas a casar con alguien que yo elija, y va a ser pronto, porque no voy a dejar que te pierdas por ahí. Mi mamá se ponía pálida cuando él decía esas cosas, pero no abría la boca. Mi papá desviaba la mirada y cambiaba de tema. Un día, yo acababa de cumplir 14 años. Estaba a la orilla del río lavando ropa con mi mamá. Era un día caliente, el sol estaba fuerte y estábamos solas, sin nadie cerca. Fue ahí que mi mamá, por primera vez, habló sobre lo que estaba pasando. Paró de refregar la ropa, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Mi hija, necesito contarte una cosa. Tu abuelo, él tiene planes para vos, planes que no son de Dios». Preguntéle qué quería decir y ella respiró profundo como si estuviera juntando coraje. «Tu abuelo quiere que vos te cases con tu papá». Las palabras salieron de su boca en un susurro, pero fue como si hubiera gritado. Dejé caer la ropa en el agua. Me quedé mirándola sin lograr parpadear. «¿Cómo así, mamá? ¿El señor está casado? ¿El señor es mi papá?» Ella me tomó las manos, apretó fuerte y continuó. «Lo sé, mi hija, sé que es una abominación, pero tu abuelo, él está enfermo de la cabeza. Cree que su linaje es sagrado, que vos sos una joya de la familia, que no podés ir para afuera. Ya plantó esa idea en la cabeza de tu papá hace tiempo. Y tengo miedo, Jessica. Tengo mucho miedo de lo que él es capaz de hacer si tu papá no obedece». No logré responder. Me quedé ahí paralizada, sintiendo que el mundo se derrumbaba alrededor mío. El ruido del río, el canto de los pájaros, todo se apagó, se volvió lejano. Mi mamá me abrazó y nos quedamos ahí llorando juntas, con la ropa olvidada en el agua. En ese momento entendí que mi vida no era mía, que yo era una propiedad, una cosa de la cual el Gumersindo podía decidir el destino, y que mi papá, pobrecito de mi papá, estaba atrapado en esa red de obediencia que había sido tejida toda la vida. Cuando volvimos a casa, miré a mi papá con otros ojos. Estaba sentado en el porche arreglando un asadón, y cuando me vio, desvió la mirada al toque. Fue ahí que entendí. Él sabía. Sabía lo que el abuelo quería y estaba luchando solo con eso dentro de su cabeza. Pero, ¿hasta cuándo iba a lograr resistir? Los meses fueron pasando y la situación se volvió cada vez más tensa. Mi abuelo comenzó a enfermarse. Tenía una tos seca que no le pasaba. Adelgazó, se quedó con la piel amarillenta. El médico del pueblo, que venía de vez en cuando, dijo que era cosa del hígado, que no iba a durar mucho. ¿Y saben lo más aterrador, mis queridos? Cuanto más enfermo se ponía, más obsesionado estaba conmigo. Me llamaba a su cuarto y se quedaba mirándome como si estuviera memorizando cada pedacito de mí. Decía cosas como: «Vos vas a quedarte en la familia, vos vas a ser de un Silveira de las Gallas. Yo ya arreglé todo». Hubo un día, yo tenía 15 años, que me llamó sola a su cuarto. El corazón casi se me sale por la boca. No quería entrar en ese cuarto.
No quería escuchar más nada de ese hombre, pero no tenía opción, nunca tuve. Me levanté, me sequé las lágrimas e iba. Cuando entré al cuarto, el olor era sofocante, olor a enfermedad, a muerte llegando. Mi abuelo estaba tirado en la cama, débil, pero con ese brillo aún ardiendo de determinación cruel. Me tomó la mano con fuerza y dijo: «Jessica, me voy a morir pronto, pero antes de irme voy a dejar todo arreglado. Tu papá va a cuidarte y vos vas a ser de él. Así tiene que ser. La familia no se puede mezclar con extraños, ¿vos entendés?». Temblaba entera. Quería arrancar mi mano de esa garra, pero estaba paralizada de miedo. Solo logré balancear la cabeza sin decir nada. Soltó mi mano y cerró los ojos, satisfecho, como si hubiera sellado un pacto. Salí de ese cuarto sintiéndome sucia, mis hijos, sintiéndome atrapada en una red que no sabía cómo escapar. Fui corriendo al patio, me arrodillé detrás de la casa y vomité. Vomité de asco, de miedo, de desesperación. Mi mamá me encontró ahí, me ayudó a levantarme y me llevó para adentro. Ella no necesitó preguntar nada, ella sabía. Esa noche, escuché a mis papás conversando bajito en su cuarto. Mi cuarto estaba separado solo por una pared fina de madera. Entonces, se escuchaba todo cuando hablaban un poco más fuerte. Mi mamá estaba implorando: «Afonso, vos no podés hacer eso. Ella es tu hija, es una niña. Eso es pecado, es crimen, es monstruoso». Y mi papá, con esa voz cansada, llena de dolor, respondía: «¿Vos crees que no lo sé? Vos crees que quiero eso, pero él es mi papá, me crió para obedecer. Y si no hago lo que quiere, no sé de qué es capaz. Puede sacarnos de aquí, puede dejarnos en la miseria, puede». «¿Puede qué, Afonso? ¿Puede ser peor que destruir a tu propia hija?». Mi mamá estaba llorando fuerte ahora, y yo también lloraba del otro lado de la pared, en silencio, mordiéndome la sábana para no hacer ruido. Mi papá no respondió, y su silencio fue lo más aterrador de todo. Fue ahí, en esa noche, que entendí. Mi papá estaba en una guerra dentro de su propia cabeza, entre el hombre bueno que era y el hijo obediente que había sido forzado a ser toda la vida. No sabía quién iba a ganar. El invierno de 1965 llegó más frío que lo normal aquí en Garantía del Norte. Yo acababa de cumplir 16 años y mi abuelo Mercindo se estaba muriendo. La enfermedad lo había consumido completamente. Él, que era un hombre grande, fuerte, que lo controlaba todo y a todos, ahora era solo piel y huesos tirado en esa cama, con la respiración silbando, la piel amarilla como cera de vela. Pero ¿saben lo que es aterrador, mis queridos? Incluso muriendo, incluso sin fuerzas para levantarse de la cama, él todavía mandaba, todavía controlaba, todavía tenía esa mirada de quien no iba a partir de este mundo sin dejar su marca de fuego en todos nosotros. Era una noche de agosto, hacía un frío cortante afuera y sabíamos que era cuestión de horas. El médico del pueblo había venido de tarde y le había dicho a mi papá: «Prepare a la familia, él no pasa de esta noche». Mi mamá había encendido velas en el cuarto, había colocado un crucifijo en la pared, como si eso pudiera alejar el mal que se cernía sobre esa casa. Mis hermanos estaban en la cocina callados, asustados, y yo estaba en mi cuarto rezando, pidiéndole a Dios que eso terminara pronto, que ese hombre se fuera y se llevara consigo toda esa maldición. Pero entonces mi papá tocó mi puerta. «Jessica, vení, él quiere hablar con nosotros». El corazón casi se me sale por la boca. No quería entrar a ese cuarto, no quería escuchar más nada de ese hombre, pero no tenía opción, nunca tuve. Me levanté y me sequé las lágrimas y fui. Cuando entré al cuarto, el olor era sofocante, olor a enfermedad, a muerte llegando. Mi abuelo estaba tirado, la respiración pesada, los ojos hundidos, pero brillando todavía con esa determinación cruel. Me miró, después miró a mi papá, que estaba del otro lado de la cama. Y entonces, con una voz ronca, débil pero cargada de veneno, comenzó a hablar. «Afonso, mi hijo». Se torció, llevó la mano al pecho, pero continuó.
Me estoy yendo, pero antes de irme, tengo que dejar las cosas arregladas. Te dejo todo, esta tierra, esta casa, todo lo que construí, pero vos tenés una obligación sagrada. Mi papá estaba pálido, sudando frío, las manos temblando. Sabía lo que venía. Yo sabía lo que venía, y no lográbamos movernos como si estuviéramos atrapados en una red invisible. Esta niña, señaló hacia mí con el dedo tembloroso y sentí mi cuerpo entero helarse. Esta niña es el futuro de nuestro linaje. No puede ir para afuera, no puede casarse con cualquiera. Vos vas a honrar nuestra familia, Afonso. Vos te vas a casar con ella. Las palabras cayeron en el cuarto como piedras. Sentí mis piernas bambolear. Tuve que sostenerme de la pared para no caer. Mi papá cerró los ojos, respiró profundo, pero no dijo nada. ¿Y si ella se niega? El abuelo continuó. Y lo que vino después fue lo más horrible que jamás había escuchado en mi vida. Si ella se niega, vos hacés lo que tiene que ser hecho. Vos la tomás a la fuerza cuantas veces sea necesario hasta que ella acepte, hasta que entienda que su lugar es aquí con vos, continuando la sangre de los Silveira de las Gallas. ¿Vos me escuchás, Afonso? ¿Vos me lo prometés? Mi papá abrió los ojos, miró a su papá y vi lágrimas bajando por su cara. Lágrimas silenciosas de un hombre destrozado. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. El abuelo insistió más fuerte. ¿Vos me lo prometés? Y entonces, mis queridos, con una voz baja, quebrada, mi papá dijo, yo prometo. Eso me destrozó por dentro. Fingí que no había escuchado. Fingí que eso no estaba pasando. Me quedé ahí parada, mirando la pared, sintiendo el piso desaparecer debajo de mis pies. Mi abuelo dio un suspiro largo, satisfecho, como si hubiera cumplido su última misión en esta tierra. Cerró los ojos. La respiración se hizo más débil y pocos minutos después murió. El silencio que quedó en ese cuarto fue ensordecedor. Mi papá se levantó, salió sin mirarme, y yo me quedé ahí sola con el cuerpo todavía cálido del hombre que acababa de condenarme. ¿Saben lo que sentí en ese momento? Nada. Me quedé completamente vacía, como si mi alma hubiera sido arrancada de dentro de mí. El entierro fue al día siguiente. No teníamos cementerio cerca, entonces lo enterramos en una esquina del terreno, debajo de un árbol grande. Vinieron algunos vecinos, la gente del pueblo, pero fue todo rápido. Nadie lloró mucho. Creo que todos sabían que el Gumersindo no era un hombre que mereciera lágrimas. Después que todos se fueron, la casa quedó en un silencio de muerte. Mi mamá tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero no era por el Gumersindo, no era por mí, era por lo que sabía que estaba por venir. Mis hermanos se quedaron callados, cada uno en su rincón, sin entender bien qué estaba pasando. ¿Y mi papá? ¡Ay, mi papá! Desapareció en cuerpo y alma. Estaba ahí sentado en el porche o caminando por la chacra, pero no estaba presente. No hablaba, no miraba a los ojos de nadie. Era como si hubiera muerto junto con el Gumersindo y lo que había quedado era solo un cuerpo vacío, una cáscara. Pasó un día. Me encerré en mi cuarto, apoyé la silla contra la manija y me quedé ahí rezando, temblando, esperando el momento en que él iba a venir a buscarme, esperando el momento en que iba a cumplir la promesa que le había hecho a su papá. Pero él no vino. Pasó el segundo día. Casi no comí. Mi mamá tocaba la puerta, dejaba un plato de comida, pero yo no lograba tragar nada. Mi estómago estaba hecho un nudo de miedo. De noche, escuchaba sus pasos por la casa. Pasos lentos, pesados, como de alguien que carga el mundo en la espalda. Él se paraba frente a la puerta de mi cuarto. Yo aguantaba la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escuchaba del otro lado. Pero él no entraba. Se quedaba ahí parado unos minutos y después se iba. En el tercer día, me desperté con el cuerpo dolorido de tensión, la mente exhausta de tanto miedo. No aguantaba más estar encerrada. Necesitaba agua, necesitaba aire. Bajé a la cocina de madrugada, antes de que saliera el sol,
pensando que no iba a haber nadie. Pero él estaba ahí. Estaba sentado a la mesa con una taza de café frío frente a él, mirando la pared. Cuando me vio, levantó los ojos y, por primera vez en 3 días, nos miramos de verdad. La mirada de él era de un hombre destrozado, un hombre que había luchado una guerra dentro de su propia alma y todavía no sabía quién había ganado. No sonrió, no habló, solo me miró con esos ojos hundidos, cansados, llenos de dolor. Y yo lo miré. Mi papá, el hombre que me crió, que me enseñó a sembrar, que talló un peine de madera para mi cumpleaños. Y me preguntaba, ¿él todavía estaba ahí dentro? ¿O el Gumersindo había ganado y lo que quedaba era solo obediencia y maldad? Me quedé ahí paralizada, agarrando el borde de mi vestido, temblando. Él se levantó lentamente de la silla. Mi corazón se disparó. Comenzó a caminar en mi dirección. Cada paso de él era un martillo golpeando en mi pecho. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Él paró frente a mí. Se quedó ahí mirándome de arriba y yo cerré los ojos preparándome para lo peor. Pero ¿qué pasó, mis queridos? ¿Qué pasó en ese momento? Nunca voy a olvidar. Él se quedó ahí parado frente a mí, tan cerca que podía escuchar su respiración, pesada, temblorosa, irregular. Cada respiración de él parecía un trueno en esa cocina silenciosa. Yo todavía tenía los ojos cerrados, apretados con tanta fuerza que dolía, el cuerpo entero tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada músculo contraído, cada nervio en alerta máximo, esperando que él hiciera lo que el Gumersindo había mandado, esperando que las manos de él, esas manos callosas de tanto trabajar en la chacra, me agarraran con violencia, esperando que me arrastrara del cabello al cuarto, esperando que me transformara en aquello que el abuelo había decidido que tenía que ser, una propiedad, un objeto sin voluntad, un pedazo de carne para perpetuar la maldita lanzada de los Silveira de las Gallas. Mi corazón latía tan fuerte, tan desesperadamente fuerte, que parecía que iba a reventar dentro del pecho, que iba a rasgar las costillas y saltar para afuera. Sentía el gusto metálico de sangre en la boca de tanto morderme la lengua para no gritar, para no suplicar, para no desplomarme ahí mismo. Mis uñas estaban clavadas tan profundamente en las palmas de mis manos que sentía la piel rompiéndose. Sentía la humedad caliente de la sangre escurriendo entre los dedos. Pero el dolor físico no era nada, mis queridos, absolutamente nada, comparado al terror que consumía mi alma en ese momento. Rezaba bajito, desesperadamente, sin mover los labios, intentando agarrarme a Dios como si fuera la última tabla de salvación en medio de un océano en furia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero las palabras se enredaban en mi cabeza, se mezclaban, se perdían. No lograba pensar bien, no lograba formar un pensamiento completo, solo lograba sentir el terror, ese terror helado, visceral, que sube lentamente por las piernas, como agua congelante, atraviesa la barriga dejando un vacío horrible, aprieta el pecho hasta quitarle todo el aire, sube por la garganta hasta casi ahogar y paraliza absolutamente todo. Los pasos de él se habían parado. Estaba ahí bien frente a mí, a pocos centímetros. Lograba sentir el calor del cuerpo de él irradiando en mi dirección. Lograba sentir el olor de él, sudor, tierra y algo más, algo de desesperación que emanaba de los poros de él. Lograba escuchar la respiración cada vez más jadeante, cada vez más pesada, como si se estuviera ahogando en el aire. Y entonces vino un sonido que nunca voy a olvidar hasta el último segundo del último día de mi vida. No fue un grito de rabia, no fue una orden seca, no fue el sonido de alguien a punto de cometer una monstruosidad. Fue un gemido bajo, sofocado, estrangulado, de dolor puro, de dolor del alma, de dolor tan profundo que viene de un lugar que ni sabíamos que existía dentro de nosotros. Mi papá comenzó a sollozar, y no era un llanto común, mis queridos. No era el llanto de quien está triste, era el llanto de un hombre despedazado.
Era el sonido de un alma rasgándose por la mitad, desmoronándose en 1000 pedazos. Era el llanto ahogado, desesperado, animalesco, de quien había aguantado demasiado, de quien había cargado un peso imposible por demasiado tiempo. Y finalmente no aguantaba ni un segundo más, ni un milisegundo más. Abrí los ojos lentamente, con mucho miedo de lo que iba a ver, preparada para lo peor. Y lo que vi, mis hijos, mis amores, la escena más devastadora, más brutal, más redentora de toda mi vida entera. Mi papá, ese hombre que había sido aplastado, estrujado, aniquilado por un tirano durante 40 años. Ese hombre que había pasado 3 días y 3 noches aterrado, como si fuera un demonio, estaba cayendo. No lentamente, no con control. Se derrumbó. Las rodillas se le doblaron de una vez, como si todas las fuerzas, todos los huesos, toda la estructura que lo mantenía de pie simplemente hubieran desaparecido, se hubieran evaporado. Cayó al piso de madera de la cocina con un golpe sordo, pesado, violento, como si fuera un árbol cortado de raíz que finalmente cae. Me agarró el borde del vestido con las 2 manos, agarró con tanta fuerza que sentí la tela retensarse, casi rasgarse. Las manos le temblaban violentamente. Los dedos se le clavaban en la tela como garras desesperadas. Se recostó la frente en mis piernas, a la altura de las rodillas, y comenzó a llorar de una manera que desgarró, desmoronó, pulverizó mi corazón en 1000 pedazos. El cuerpo le temblaba entero, se sacudía como si tuviera una fiebre altísima. Los hombros le subían y bajaban violentamente a cada sollozo. Podía sentir las lágrimas de él mojando mi vestido, empapando la tela, cálidas, abundantes, desesperadas. Y entre el llanto, entre los gemidos profundos de dolor, entre los sollozos que le arrancaban el aire de los pulmones, repetía como una letanía, como una súplica, como una oración: «Me perdona, mi hija, me perdona, mi hijita, me perdona, por favor, por el amor de Dios, me perdona». Me quedé ahí paralizada, petrificada, temblando de la cabeza a los pies, sin lograr moverme ni un centímetro. Mis piernas estaban completamente bambas, sin fuerza ninguna. Mi corazón, que había estado disparado de terror puro, ahora estaba apretado, comprimido de otra cosa, de dolor, de alivio, de confusión, de amor, de miedo, todo mezclado en un torbellino de emociones que no lograba separar, no lograba nombrar. Mis manos flotaban en el aire, temblando, sin saber si debían tocarlo o alejarse corriendo. ¿Será verdad? ¿Será real? ¿Será una trampa cruel? ¿Será que no me va a tirar de repente? ¿Me va a derribar al piso? Pero no, solo lloraba. Lloraba y lloraba, agarrado a mis piernas como si yo fuera la única tabla de salvación en medio de un océano en tormenta, como si yo fuera la última cosa que lo impedía hundirse completamente en la oscuridad. «Me perdona por él», logró decir entre los sollozos, la voz completamente quebrada, rasgada, irreconocible. «Me perdona por el monstruo que me crió. Me perdona por el demonio que me engendró y me moldeó a su imagen. Me perdona por cada día, cada maldito día, cada segundo de cada día que fui demasiado débil, demasiado cobarde para enfrentar a ese hombre. Me perdona por haberle dejado que te aprisionara. Me perdona por haberle dejado que te mirara con esos ojos asquerosos. Me perdona por haberle dejado que plantara esa semilla podrida de futuro que él había imaginado para vos». Levantó el rostro lentamente, y cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, vi un hombre completamente, totalmente, irreversiblemente destrozado. Los ojos rojos, hinchados. Parecía que había sangre mezclada con las lágrimas. La cara completamente mojada, empapada de lágrimas y sudor que escurrían sin parar. La boca temblando, el mentón temblando. Parecía 10, 15 años más viejo que hace apenas 3 días. Parecía un hombre que había atravesado el infierno, había visitado los lugares más oscuros de la existencia humana y había vuelto marcado para siempre, quemado por la experiencia, transformado por el dolor. «Soy un cobarde, Jessica», dijo,
y la voz salió en un susurro ronco, estrangulado, cargado de una vergüenza tan profunda, tan visceral, que era casi palpable. Un cobarde miserable, despreciable, que nunca, nunca tuvo coraje de protegerte, de proteger a tu mamá, de proteger esa familia que Dios me dio. Vi a tu mamá ser humillada durante 20 años enteros, y no hice nada. Solo bajé la cabeza, solo tragué, solo acepté. Vi la manera en que te miraba, de esa forma asquerosa, enferma, cuando vos eras apenas una niña, y no hice nada, no dije nada, no te protegí. Respiró hondo, un gemido saliendo junto con el aire. Y cuando estaba muriendo, cuando estaba en esa cama hediendo a muerte, cuando me dio esa orden maldita, inmunda, podrida, enferma, del mismísimo infierno, yo prometí. Las lágrimas escurrían más rápido. Ahora yo prometí para él, Jessica. Miré a los ojos de ese demonio y prometí que iba a hacer eso con vos, con mi propia hija, con mi niña. Comenzó a golpearse el pecho con el puño cerrado, con fuerza, repetidamente, como si quisiera castigarse, como si quisiera arrancar el corazón podrido para sacarlo del cuerpo. Yo prometí, yo prometí. El grito salió rasgado de la garganta de él. Y en esos 3 días de infierno en la tierra, libré una guerra dentro de mi cabeza, una guerra sangrienta entre el hijo obediente que ese hombre me forzó a ser durante 40 años, y el papá que desesperadamente quiero ser, que necesito ser, que tengo la obligación de ser. Me sujetó el rostro con las 2 manos, con delicadeza, con reverencia, con tanto cuidado como si yo fuera hecha de porcelana, como si yo fuera la cosa más preciosa, más frágil, más sagrada del universo entero. Las manos le temblaban tanto que sentía la vibración en mi cara. Toda la noche, mi hija, toda la noche de esos 3 días yo iba hasta tu puerta. Toda la noche me quedaba ahí del otro lado, apoyado en la madera, con la mano en la manija, escuchándote llorar bajito, intentando ahogar el llanto en la almohada para que nadie escuchara. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de él. Y toda la noche escuchaba la voz de él en mi cabeza, martillando, martillando, sin parar, mandando, ordenando, exigiendo que cumpliera la promesa. Prometiste, Afonso, diste tu palabra, honra a tu papá, honra el linaje. Entra en ese cuarto y haz lo que tiene que ser hecho. Ella es tuya ahora. Ella te pertenece. Ella es propiedad de la familia. Úsala, rómpela, haz que obedezca. La voz de él era tan real, tan fuerte, como si todavía estuviera vivo, como si estuviera susurrando en mi oído. Apretó mi cara con más fuerza, no para hacerme daño, pero como si necesitara sentir que yo era real. Y me quedaba ahí con la mano en la manija, apretando, casi girando, temblando entero, luchando contra mí mismo, odiándome con cada fibra de mi ser, pensando, si entro en ese cuarto, si abro esa puerta, si hago lo que él mandó, pierdo a mi hija para siempre, pierdo mi alma para siempre. Me transformo exactamente en aquello que más odio, más desprecio, más temo en el mundo entero. Me vuelvo él, me vuelvo el Gumersindo. La voz de él estaba a ponerse más firme ahora, más determinada, como si hablar eso en voz alta le estuviera dando fuerza. Pero la voz de él era tan fuerte, Jessica, tan poderosa. 40 años de obediencia, 40 años siendo condicionado, siendo moldeado, siendo quebrado y remoldeado a su imagen. 40 años recibiendo golpes cuando desobedecía. 40 años escuchando que yo no era nada, que no valía nada, que mi única función era obedecer, obedecer, obedecer. Esas cosas no desaparecen en 3 días, no desaparecen fácilmente. Cerró los ojos por un momento, respiró profundo, como si estuviera reuniendo todo el coraje que todavía existía dentro de él. Cuando abrió los ojos de nuevo, había algo diferente ahí, una determinación, una claridad. Pero entonces, hoy de mañana, cuando bajé y te vi entrando a la cocina, cuando vi el terror absoluto en tu cara, la manera en que temblabas como una hoja en la tormenta, la manera en que me mirabas,
No como una hija mira al papá, sino como una presa mira al depredador, como una cordercita mira al lobo. Me mirabas como si fuera él, como si fuera el Gumersindo. La voz quebró de nuevo, lágrimas escurriendo. Y en ese momento exacto, algo dentro de mí murió. Y no fue el hombre bueno que todavía existía dentro de mí. Fue el hijo obediente, fue el esclavo, fue la cadena que me ataba a ese monstruo incluso después de que él estuviera muerto. Sentí que se partía dentro de mi pecho. Sentí que la prisión se abría y decidí, se acabó, terminó. No más, nunca más. Me acercó el rostro más, apoyó la frente en la mía y miró profundamente en mis ojos. Nunca, nunca, nunca voy a tocarte de esa manera, dijo. Y cada palabra salía cargada de una convicción absoluta. Prefiero morir 1000 veces. Prefiero ser torturado. Prefiero perder esta tierra que me dejó, perder esta casa, perder cada pedazo de herencia maldita que ese hombre acumuló. Prefiero vivir debajo de un puente, mendigando comida, pasando frío y hambre, que poner un dedo en vos con intención mala. Sollozó de nuevo, pero ahora era diferente. No era solo dolor, era también liberación. Vos sos mi hija, mi niña, mi criatura, la cosa más sagrada, más pura, más preciosa, más importante que existe en mi vida. Vos viniste de mí, pero no sos mía. Vos no me pertenecés a mí. Vos no le pertenecés a nadie. Vos sos un ser humano, una persona con voluntad propia, con sueños propios, con derecho de elegir tu propio camino. Las palabras comenzaban a salir más rápido ahora, como si hubiera guardado eso por tanto tiempo que ahora necesitaba sacarlo todo de una vez. ¿Sabes qué pensé la segunda noche? Cuando estaba parado en tu puerta. Recordé cuando vos naciste. ¿Recordás que te conté que me puse tan feliz cuando me enteré que eras niña? ¿Recordás? Tu abuelo se enojó. Dijo que niña no servía para nada, que niña era debilidad. Pero yo me puse feliz porque te miré, tan chiquita, tan frágil, envuelta en esa mantita, y pensé, esta criatura va a tener una vida diferente a la mía. Yo la voy a proteger. La voy a dejar crecer libre, feliz, sin miedo. O ese fue mi primer pensamiento cuando te sostuve en los brazos por primera vez. Sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa triste, pero genuina. Eras tan chiquita, Jessica. Cabías toda en la palma de mi mano. Y me miraste con esos ojitos y juré. Juré para mí mismo. Juré con Dios que iba a hacer de todo para verte crecer feliz. Y fallé. Fallé miserablemente. Dejé que ese hombre te apresionara. Dejé que ese hombre te mirara con esos ojos asquerosos. Dejé que ese hombre plantara esa semilla podrida de futuro que había imaginado para vos. Apretó mi cara con más carño. Pero no voy a fallar más. Se acabó. A partir de hoy, a partir de este momento, vos sos libre. Libre para casarte con quien vos quieras, cuando vos quieras, si vos quieras. Libre para no casarte nunca si no quieras. Libre para ir a donde vos sueñes ir. Libre para estudiar, para trabajar, para hacer lo que tu corazón mande. Yo voy a trabajar el resto de mi vida para darte esa libertad, para darte las oportunidades que yo nunca tuve. Besó mi frente con una delicadeza infinita. Voy a pasar el resto de mis días intentando compensar el miedo que te causé estos últimos años, intentando borrar de tu memoria esos 3 días horribles, intentándote mostrar que yo soy tu papá de verdad, no el monstruo que el Gumersindo quería que fuera. Y si vos nunca lográs perdonarme completamente, voy a entender, voy a respetar, porque vos tenés todo el derecho de no perdonarme, todo el derecho. En ese momento, mis queridos, en ese momento exacto, algo dentro de mí finalmente se rompió. Todo el terror de los últimos 3 días, todo el miedo acumulado de los últimos años, toda la angustia, todo el dolor, todo salió de dentro de mí en un llanto desesperado, violento, liberador. Me lancé en los brazos de él, me agarré a él con toda la fuerza que tenía y lloré.
Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta que la garganta doliera. Lloré hasta que el cuerpo entero doliera. Y él me abrazó. Me abrazó fuerte, tan fuerte que apenas podía respirar, pero no me importaba. Me apretó contra el pecho de él, una mano en mi cabeza, la otra en mi espalda, y lloró junto conmigo. Los dos nos derrumbamos ahí en el piso frío de esa cocina, abrazados, llorando, temblando, dejando salir absolutamente todo. Todo el dolor, todo el trauma, todo el horror de los últimos años. Era como si los dos hubiéramos guardado un océano de lágrimas dentro. Y finalmente, la represa se había roto. Mi niña, susurraba entre los sollozos, acariciando mi cabello. Mi hija amada, mi criatura preciosa, te amo tanto, y siento tanto, tanto por todo. Te perdono, papá, logré decir entre las lágrimas, la voz saliendo estrangulada. Te perdono, te perdono. Nos quedamos ahí no sé cuánto tiempo. Podían ser 5 minutos, podía ser 1 hora, podía ser una eternidad. El tiempo había dejado de existir. Solo existíamos nosotros ahí, papá e hija, curándose juntos, salvándose juntos, renaciendo juntos de las cenizas de esa pesadilla. Fue cuando escuché los pasos apresurados, desesperados, viniendo del corredor. Mi mamá se había despertado. Había escuchado los gritos, había escuchado el llanto que echaba por toda la casa. Apareció en la puerta de la cocina, descalza, de camisón, con los cabellos largos, sueltos y desordenados, los ojos abiertos de miedo y esperanza y terror y alivio, todo al mismo tiempo. Cuando nos vio a los dos ahí abrazados en el piso llorando, se paró, se cubrió la boca con las 2 manos y entendió. Entendió todo instantáneamente. Afonso. La voz de ella salió en un susurro tembloroso, cargado de emoción. Afonso, vos. Mi papá levantó la mirada hacia ella por encima de mi cabeza, los ojos todavía llenos de lágrimas, pero había algo nuevo ahí. Había liberación, había paz, había determinación. Elegí a ella, Hortensia, dijo, la voz ronca pero más firme. Elegí a mi hija, elegí a mi esposa, elegí mi familia de verdad, elegí el amor, elegí la vida. Y que se jodan el Gumersindo, que se jodan todo lo que representaba, que se joda la tierra maldita, la herencia maldita, el linaje maldito. Vamos a vivir libres, vamos a vivir en paz, vamos a vivir con dignidad. Finalmente libres. Mi mamá se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de alivio tan profundo, tan inmenso, que salía en sollozos violentos. Ella había cargado ese miedo, esa angustia por tanto tiempo. Había sufrido tanto en manos de ese hombre. Y ahora, finalmente, estaba acabado. Corrió hacia nosotros, se arrodilló en el piso y se unió al abrazo. Y ahí los 3, la familia que había sobrevivido al infierno, nos quedamos abrazados en el piso de esa cocina, llorando lágrimas de dolor, pero también de liberación, de alivio, de esperanza, de recomienzo, de vida nueva. El monstruo había muerto, la cadena había sido quebrada y la familia había sobrevivido, lastimada, marcada, pero viva, y finalmente libre. Los días que vinieron después de esa mañana fueron días de renacimiento, mis queridos. Era como si la casa entera se hubiera despertado de una pesadilla que duraba décadas. El aire se hizo más ligero. Las paredes parecían más claras. Incluso los pájaros de afuera cantaban diferente. O tal vez era solo nosotros que finalmente lográbamos escuchar el canto de ellos sin ese peso horrible en el pecho. Lo primero que hizo mi papá ese mismo día fue arrastrar la cama donde el Gumersindo había muerto para afuera de la casa. Llamó a mis hermanos, el Baldomiro y el Teodoro, y los 3 juntos cargaron esa cama vieja, esa cama maldita, donde tantas órdenes crueles habían sido dadas, y la llevaron al medio del terreno. Mi papá agarró querosene,
la regó toda, rasuró un fósforo y la prendió fuego. Yo y mi mamá nos quedamos en el porche viendo. Las llamas subieron alto, naranjas, rojas, crepitando, devorando cada pedacito de esa cama. ¿Y saben lo que sentí, mis hijos? Alivio. Un alivio tan grande que comencé a llorar de nuevo. Pero esta vez no era llanto de dolor, era llanto de liberación. Mi mamá me tomó la mano, apretó fuerte y nos quedamos ahí viendo el fuego consumir el último símbolo físico de la tiranía del Gumersindo. Adiós, dijo mi papá mirando las llamas. Adiós de verdad. En los días que vinieron, quemó más cosas. Quemó los papeles viejos que el abuelo guardaba en una caja de madera. Papeles rayados con esas ideas locas sobre linaje puro, sobre sangre de la familia, sobre cómo los Silveira de las Gallas eran superiores a los otros. Mi papá leyó algunos de esos papeles en voz alta antes de tirarlos al fuego. Y era aterrador, mis queridos. Era la mente de un hombre completamente enfermo, obsesionado, que había transformado a la familia en una prisión. Esto no es herencia, dijo mi papá, tirando los papeles a las llamas. Esto es veneno. Y veneno no se pasa para adelante, se destruye. Después de eso, hicimos una limpieza completa de la casa. Lavamos cada rincón, cada pared, fregamos el piso hasta que nos dolieron las rodillas. Mi mamá abrió todas las ventanas y dejó que el viento entrara, que llevara ese olor de enfermedad, de muerte, de maldad que parecía haberse impregnado en la madera. Cantábamos mientras limpiábamos, cantábamos himnos, cantábamos canciones viejas que mi mamá conocía. Y por primera vez en años, la casa tenía sonido de alegría. Mi papá cambió completamente. Él, que había sido siempre tan callado, tan curvado bajo el peso de la obediencia, comenzó a hablar más, a sonreír, a hacer bromas. Comenzó a tratar a mi mamá como ella merecía, con respeto, con cariño, con amor. Le pedía su opinión sobre todo, sobre qué sembrar, sobre qué vender, sobre planes para la familia. Conversaban de igual a igual y mi mamá floreció. Ella, que había sido tan apagada, tan pequeña, en la presencia del Gumersindo, comenzó a brillar. ¿Y conmigo? ¡Ay, mis hijos! Conmigo fue maravilloso. Volvió a ser el papá que yo recordaba de mi infancia bien chiquita, antes de que el control del abuelo se volviera insoportable. Me enseñaba cosas. Me llevaba con él cuando iba a trabajar. Me presentaba a los vecinos con orgullo. Esta es mi hija, la Jessica, una niña inteligente, trabajadora, que va a llegar lejos en la vida. Y así a punto de decir eso frente a todos, como si quisiera anunciar al mundo que yo no era propiedad, que era una persona de valor propio. Como 2 semanas después de esa mañana, hizo una cosa que me marcó profundamente. Construyó una silla nueva de madera, bien bonita, con espaldar alto y asiento almohadillado que mi mamá había cosido. Llamó a todos, a mí, a mi mamá, a mis hermanos, y puso la silla en el porche, en el mejor lugar, donde pegaba sol de mañana y sombra de tarde. Esta silla es de la Jessica, anunció. Es su lugar y nadie se sienta aquí sin permiso de ella, porque en esta casa la voluntad de ella importa. El espacio de ella es respetado, y ella nunca más va a tener que pedir licencia para existir. Me desplomé en llorando, mis queridos. Me desplomé porque eso era más que una silla, era un símbolo. Era mi papá diciéndole al mundo, y principalmente a mí, que yo tenía valor, que tenía derechos, que tenía un lugar que era mío y que nadie podía invadir. Me senté en esa silla todavía llorando, y mi papá se arrodilló frente a mí, me tomó las manos y dijo: «Vos sos libre, Jessica, libre para casarte con quien vos elijas, cuando vos quieras, si vos quieras, libre para decir que no, libre para decir que sí, libre para soñar. Voy a trabajar cada día de mi vida para garantizar que tengas elecciones de verdad, no las elecciones que alguien te impone. ¿Vos me escuchás? Vos sos dueña de tu vida, no yo, no nadie. Vos». Esas palabras, mis hijos, esas palabras me curaron de una manera que no logro explicar.
Era como si él hubiera arrancado las cadenas que el Gumersindo había puesto en mí y me hubiera dado alas en el lugar. Los meses fueron pasando y la vida fue volviendo a la normalidad. Más bien a una normalidad nueva, bonita, saludable. Volví a salir de casa sin miedo, volví a visitar a la Creusa, volví a ir al pueblo, y por primera vez en la vida comencé a soñar con el futuro, no con terror, sino con esperanza. Fue en uno de esos días en el pueblo, yo ya tenía 17 años, que conocí al Reinaldo. Él era un muchacho de una familia de colonos que se había establecido no muy lejos de nosotros, por los lados de Alta Floresta, una región vecina. Él había venido a Garantía del Norte a vender harina y terminó parando en la misma tienda donde estaba con mi papá. El Reinaldo era diferente a los otros muchachos. Era educado, respetuoso, trabajador. Tenía unos ojos bondadosos y una sonrisa tranquila. Comenzamos a conversar, solo conversación de pueblo mismo, sobre siembras, sobre el tiempo, sobre nada importante. Pero hubo algo en él que me llamó la atención, una gentileza genuina. Cuando nos estábamos yendo, mi papá notó que había mirado al Reinaldo. ¿Y saben lo que hizo? Sonrió. Sonrió para mí de esa manera cómplice y dijo bajito: «Parece un muchacho bueno. Si vos querés conocerlo mejor, yo no tengo nada en contra. Pero solo si vos querés. La elección es tuya. La elección es tuya». Esas 3 palabras eran tan nuevas, tan raras, tan maravillosas, que casi no creía que fueran reales. Por primera vez en la vida, alguien me estaba dando permiso para elegir. No, más que permiso. Estaba recordándome que el poder de elegir siempre había sido mío, solo había sido robado durante mucho tiempo. El Reinaldo comenzó a aparecer más en el pueblo y comenzamos a conversar más. Él me contaba sobre su vida, sobre sus sueños de tener una tierra mayor, de construir una familia buena y saludable. Y yo me encontré contándole sobre mis sueños también. Sueños simples, de tener una casa llena de paz, de criar hijos en libertad, de vivir sin miedo. Tardó un año hasta que él pidió mi mano a mi papá, y cuando la pidió, mi papá me llamó sola al cuarto y dijo: «El Reinaldo me pidió tu mano, pero yo no voy a decidir nada. ¿Vos querés casarte con él?» Pensé de verdad. Miré al fondo de mi corazón y la respuesta estaba ahí, clara como agua de río. Sí, quería. No porque alguien me estaba forzando, no porque era lo que se esperaba de mí, sino porque yo había elegido, porque amaba a ese hombre gentil que me trataba con respeto, porque quería construir una vida con él. «Yo quiero, papá», dije, «yo lo elijo a él». Mi papá me abrazó fuerte y susurró en mi oído: «Entonces tenés mi bendición, y más importante, tenés mi alegría, porque vos elegiste por vos, y eso es todo lo que siempre quise para vos». Me casé con el Reinaldo en 1967, en una ceremonia sencilla en la iglesia chiquita de Garantía del Norte. Mi papá me llevó hasta el altar, y cuando puso mi mano en la mano del Reinaldo, tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de felicidad, porque él sabía, y yo sabía, que ese no era un casamiento arreglado, no era una imposición, no era una prisión, era una elección libre, era amor verdadero, era libertad. Y así fue, mis queridos, como sucedió el giro en mi vida. No fue un milagro divino que cayó del cielo, fue la elección valiente de un hombre que decidió quebrar cadenas. Fue el amor de un papá que eligió a la hija en vez de la obediencia. Fue la liberación que viene cuando finalmente decidimos que se acabó, que no vamos a vivir más presos al pasado, que vamos a construir un futuro nuevo, aunque sea difícil. La vida con el Reinaldo fue buena desde el comienzo. Construimos nuestra propia casita, no muy lejos de la casa de mis papás. Y por primera vez viví sin miedo, viví con amor, viví libre. Y acá estoy yo hoy, mis queridos, a los 76 años, viviendo aquí en Garantía del Norte, el mismo pueblito donde nací, donde sufrí, donde me liberé y donde construí mi vida. Esta tierra que un día fue escenario de tanto sufrimiento, se transformó en mi hogar de verdad, en el lugar donde eché raíces de amor y paz.
Mi Reinaldo está acá conmigo hasta hoy, gracias a Dios. Son 58 años de casamiento, 58 años de compañerismo, de respeto, de amor verdadero. Él es un hombre bueno, mis hijos, siempre lo fue. Nunca levantó la voz para mí, nunca me hizo sentir menos, nunca intentó controlarme. Me dio lo que más necesitaba después de todo lo que pasé: seguridad, libertad y amor. Tuvimos 3 hijos, el Marcos, la Luciana y el Paulinho. Los crié de una manera completamente diferente a la manera que fui criada. Los crié con amor, con libertad, con respeto. Nunca levanté la mano para ninguno de ellos. Nunca grité de la manera que el Gumersindo gritaba. Nunca impuse nada. Los dejé elegir sus caminos, sus amores, sus vidas, y hoy son adultos maravillosos, cada uno con su familia, cada uno feliz a su manera. ¿Y los nietos? Ay, mis queridos, los 6 nietos son la alegría de mi vida. Cuando vienen a casa, y vienen siempre, cada semana hay alguno aquí. La casa se vuelve una fiesta. Corren por el patio, juegan con las gallinas, suben en los árboles, llenan la cocina de desorden. Y yo me quedo acá sentada en mi porche haciendo mi crochet, mirándolos, y agradezco a Dios por cada segundo de esta vida que tengo hoy. El crochet se volvió mi terapia, mi refugio, mi paz. Me despierto temprano cada día, hago mi café colado en ese colador de tela que es tradición de familia, y voy a mi porche con los hilos y la aguja. Hago toallitas, hago individuales, hago hasta ropitas para los nietos. Vendo algunas piezas en la feria del pueblo, pero no es por dinero. Es porque me hace bien crear cosas bonitas con esas manos que un día temblaron tanto de miedo. Mi papá vivió hasta los 73 años. Murió en paz en 1995, rodeado por la familia, sabiendo que había arreglado lo que necesitaba ser arreglado. Antes de partir, me llamó sola, tomó mi mano y dijo: «Muero feliz porque vos sos libre, porque vos sos feliz. Porque logré quebrar esa cadena maldita». Y yo le dije: «Vos me salvaste, papá, vos me diste la vida 2 veces, una cuando nací y otra cuando vos elegiste protegerme». Murió con una sonrisa en la cara. Mi mamá vivió más, hasta los 81. Vio a todos los nietos crecer, vio a la familia feliz, vio que la pesadilla había acabado de verdad. Cuando ella se fue en 2003, sostuve su mano y agradecí por ella haberme protegido como pudo, por haber sido mi puerto seguro durante los años difíciles. Hoy, cuando miro para atrás, todavía duele mis hijos. No voy a mentir, las cicatrices están acá. Las pesadillas todavía vienen de vez en cuando, pero el dolor no me controla más. El pasado no me define más. Yo soy más que esa niña asustada encerrada en el cuarto. Yo soy la mujer que sobrevivió, que reconstruyó, que creó una familia linda sobre las ruinas del trauma. ¿Y saben lo que descubrí en todos estos años? Que el verdadero milagro no sucede allá en el cielo como magia. El verdadero milagro sucede cuando un ser humano, aunque esté quebrado, aunque esté destrozado, elige el amor en vez del odio. Elige proteger en vez de destruir. Elige quebrar el ciclo en vez de perpetuar la maldad. Mi papá podía haberme destruido esa mañana. Podía haber cumplido la orden del Gumersindo. Podía haberse transformado en el monstruo. Pero eligió diferente, y esa elección salvó no solo a mí, sino a toda nuestra descendencia. Mis hijos crecieron libres porque mi papá eligió liberarme. Mis nietos juegan felices porque la cadena fue quebrada. A veces me siento acá en el porche, mirando el amanecer sobre Garantía del Norte, y pienso en todo lo que pasé y agradezco. Agradezco por haber sobrevivido. Agradezco por el coraje de mi papá. Agradezco por el amor del Reinaldo. Agradezco por la familia linda que construí. Agradezco por cada día de paz que tengo hoy. La vida es buena ahora, mis queridos. Sencilla, pero buena. Y después de todo lo que pasé, sencillez con paz vale más que cualquier riqueza del mundo. Mis queridos,
Mis amores, si hay alguien ahí viendo que está pasando por algo parecido, que está preso en un ciclo de abuso, de control, de maldad dentro de la propia familia, quiero decirle una cosa. Vos no estás solo, vos no estás sola y vos no mereces eso. Nadie en este mundo merece vivir con miedo dentro de la propia casa. Aprendí que el mal se perpetúa cuando nos callamos, cuando aceptamos, cuando creemos que no hay manera, que siempre fue así, que tiene que ser así. Pero no es así, mi hijo, no es así. La cadena puede ser quebrada, el ciclo puede ser interrumpido, la libertad puede ser conquistada. Si estás sufriendo en manos de alguien de la familia, busca ayuda. Habla con alguien de confianza, busca las autoridades de tu país, las organizaciones que existen para proteger a la gente. En cada lugar del mundo hay gente buena queriendo ayudar. No tengas vergüenza, no tengas miedo de denunciar. La vergüenza y el miedo son las herramientas que los abusadores usan para mantenernos presos. Y si vos sos papá, si vos sos mamá, si tenés hijos bajo tu responsabilidad, te imploro, protégelos. Protégelos con tu vida. No importa lo que tus papás hicieron con vos. No importa cómo fuiste criado. Vos podés elegir diferente. Podés quebrar el ciclo. Podés ser el milagro en la vida de tus hijos, así como mi papá fue el milagro en la mía. No existe linaje, no existe tradición, no existe obediencia que justifique destruir a una criatura. No existe. Tus hijos no son tu propiedad. Son seres humanos con voluntad propia, con sueños propios, con derecho a la libertad y a la dignidad. Pasé por el infierno, mis queridos, pero salí del otro lado. Salí lastimada, salí marcada, pero salí viva y logré construir una vida bonita, una vida que vale la pena, una vida libre. Y si yo logré, vos también lográs. No desistas. No aceptes que la maldad gane. Lucha, denuncia, busca ayuda. Vos merecés ser feliz, vos merecés ser libre. Y para ustedes que llegaron hasta aquí, que escucharon la historia de esta abuela, quiero hacer un pedido especial. Suscríbanse a este canal, activen la campanita, porque historias como la mía necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan servir de alerta, de esperanza, de fuerza para quien está sufriendo ahora. Y déjenme un comentario ahí abajo con la palabra libertad, solo esa palabra, para saber que ustedes vieron hasta el final, que escucharon mi historia y que entendieron el mensaje. Libertad. Esa es la palabra más bonita del mundo, mis hijos, y todos merecen tenerla. Hagan eso ahora. No esperen ni un minuto más. Suscríbanse, activen la campanita y comenten libertad, porque juntos, como una comunidad global, podemos hacer la diferencia en la vida de quien sufre. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y que la libertad, la verdadera libertad, llegue a la vida de cada persona que la necesita. Un beso en el corazón de cada uno. Hasta la próxima historia. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó Aguanta, nada, se quedó aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué.
puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, ¿eh? Por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está traigo arriba de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene para acá. Puta madre construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás. Si me quedo nos van a putear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Aquí hay güey. loot, aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Esa para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?